Mi nombre es, como les decía, María Cecilia Pineda y yo soy la representante del Politécnico de Milán en América Latina. Eh, entonces, ¿dónde queda el Politécnico? El Politécnico de Milán queda en Milán, que es una ciudad realmente cosmopolita, es una ciudad que integra historia desde los romanos, el Renacimiento y una ciudad moderna también. Entonces van a tener dentro del Politécnico la oportunidad de vivir, interactuar con toda la cultura italiana, pero también con gente de todo el mundo. ¿Dónde queda? El Politécnico queda en Lombardía, en la región de Lombardía. Tiene 6 sedes, 2 de ellas en Milán propiamente dichas, y en los alrededores de Milán, que es una región bellísima, pero también es una región que concentra el 75% del Producto Interno Bruto de Italia. Es una región que realmente integra economía, historia, belleza, y es absolutamente espectacular. El Politécnico, como pueden ver ustedes aquí, es la mejor universidad de Italia, de acuerdo, yo diría, con todos los rankings. Es la número 8 en diseño, la número 10 en arquitectura y la número 18 en ingeniería. Entonces, es verdaderamente una de las mejores universidades del mundo y colabora con muchas de las uniones de universidades técnicas en Europa para proyectos internacionales. Entonces van a tener la oportunidad, si deciden hacer la maestría en el Politécnico, también de hacer intercambios en varias universidades de primera línea europeas. El Politécnico surgió en 1863 para apoyar todo lo que fue la industrialización italiana. Entonces, se reconoce por todos los temas de transferencia de tecnología, investigación aplicada a todo nivel. Entonces tiene 245 laboratorios, entre ellos el túnel de viento, que es donde se hacen todas las pruebas aerodinámicas para aviación, para trenes, para puentes, para grandes obras de infraestructura e inclusive para competencias de primera línea, como pueden ser competencias olímpicas. También ese es uno de los laboratorios más grandes, pero también tenemos laboratorios donde se diseñan y se prueban dispositivos nano y microtecnología, y tenemos varios laboratorios de diseño. Entonces, se puede decir que en el Politécnico, en este tema de investigación y transferencia de tecnología, han logrado 70 spin-offs. ¿Okay? Y es la universidad italiana que tiene más proyectos financiados por la Unión Europea. Además de eso, la investigación va desde temas medioambientales, para solucionar cosas del cambio climático o aportar en la solución de temas en el cambio climático, de crecer algas y otros elementos en el laboratorio, hasta temas de física cuántica y temas aeroespaciales. El Politécnico de Milán fue la primera universidad en Italia en tener estudiantes internacionales y ha hecho un gran esfuerzo por reclutar estudiantes de todas las regiones del mundo, sobre todo para maestrías. La mayoría de las maestrías son en inglés y el 75% de los estudiantes internacionales son estudiantes de maestría. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de estudiantes de maestría son internacionales. El Politécnico de Milán tiene cerca de 50.000 estudiantes en total, y un número importante de los estudiantes internacionales se concentra en la maestría. ¿Eso quiere decir que ustedes van a estudiar con italianos? Sí, pero también con gente de todo el mundo que les va a enriquecer la experiencia, no solo académica, sino también de vida. Aquí entremos en materia. Tenemos 7 maestrías en arquitectura y 7 maestrías en diseño. Entonces, como pueden ver, para los arquitectos, si quisiera saber en este momento, no, ya vimos que hay una división, como el 40% eran
de ingeniería, como el 30 y pico y 30 y pico de arquitectura y diseño. Entonces, como pueden ver, hay varias maestrías en arquitectura, dependiendo qué sea lo que ustedes quieran estudiar. Puede ser arquitectura y urbanismo, de interiores, de construcción, de paisajismo, de sustentabilidad, planeación urbana, varias arquitecturas para que ustedes puedan decidir qué rama de la arquitectura les interesa más y en dónde se quieren concentrar. Igualmente en diseño tenemos diseño e ingeniería, que es la intersección entre las dos disciplinas, pero también hay diseño del sistema de moda, de digital e interactivo, Product Service System Design, que elabora en todo el ciclo del producto desde su elaboración hasta su comercialización, y Communication Design, que es diseño de comunicaciones. Esta última está en italiano y en inglés, y todas las otras que mencioné están en inglés. Entonces no necesitan italiano para aplicar. Me trabo un poquito. Bien, como pueden ver, la oferta académica de ingeniería es muy diversa. Hay desde ingeniería industrial, management engineering, aeronáutica, física, ingeniería civil. En ingeniería civil hay varias ramificaciones, entre ellas estructuras, hidráulica. Entonces, cada una de las maestrías se especializa en un área del conocimiento. Para aplicar, ustedes tienen que tener formación en esa área del conocimiento. Es decir, si yo quiero ser civil, no puedo ser ingeniero, por decir algo, industrial. Entonces tienen que tener una formación o haber cursado algunos cursos de esa disciplina para poder entrar a las maestrías. Pero hay casi en cualquier tema, desde agricultura hasta aeronáutica, pasando por todas las disciplinas. Entonces es una buena oportunidad para especializarse. Mucha gente me pregunta a mí si necesitan italiano, y la respuesta es sí y no. El Politécnico no exige que ustedes sepan italiano para entrar a la maestría, pero sí espera que ustedes durante esos 2 años aprendan italiano para que puedan disfrutar más la experiencia. Es un hecho que en Italia la mayoría de las personas no habla inglés, entonces ustedes, además de estudiar, pueden ir, conocer gente, pasear, interactuar con la cultura, y para eso sí necesitan italiano. Para otra cosa que necesitan italiano es para trabajar. La visa de estudio les permite trabajar hasta 20 horas a la semana mientras están en clase. Entonces, para conseguir un trabajo tienen que hablar el idioma del sitio. Entonces, es muy importante que ustedes realmente hablen italiano. Para nosotros los hispanoparlantes es fácil entender, y por ahí más o menos en 3 meses ya se están comunicando bien en italiano. Entonces, no, si bien no es necesario demostrar el conocimiento de italiano para entrar, sí necesitan demostrar que tienen un nivel B1 de italiano para, para graduarse. Ahora, el Politécnico ofrece cursos gratuitos de italiano para los internacionales, entonces pueden participar de estos cursos y aprobar el examen final, y eso sería la certificación, o presentar una certificación de italiano B1, que la pueden hacer en cualquier instituto italiano de cultura de todos los países de América Latina. Ok, requisitos de admisión, o cómo evalúa el Politécnico las aplicaciones. Primero, la evaluación es básicamente con los documentos aportados. Ya vamos a ver cuáles son los documentos que tienen que aportar. Ustedes tienen que revisar los requisitos de aplicación. Nuevamente, necesitan un pregrado o una licenciatura relacionada con la maestría que van a cursar. Y para algunos países existe un promedio mínimo. De los países que yo he visto, que de las personas que se registraron, para el único país que hay un promedio mínimo es para Colombia, que el promedio mínimo es 3,5 sobre 5. Debo decir que es un proceso extremadamente competitivo. Más o menos entra el 30% de la gente que se presenta al Politécnico de Milán. Entonces el promedio mínimo, si bien existe,
es mejor tener un mejor promedio. Ayuda a tener un mejor promedio. Y tienen que demostrar la competencia académica y un certificado de inglés. El inglés lo tienen que tener en B2. Tienen que aplicar online, tienen que registrarse, subir la información de la universidad, seleccionar el o los programas, porque pueden aplicar hasta 2 programas, y subir los documentos requeridos. Después tienen que pagar la tasa de aplicación y enviar la solicitud, y el costo de la aplicación es de 50 euros, que no son reembolsables. Bien. ¿Cuáles son los documentos que necesitan ustedes? Lo primero es el título universitario. En caso de que ustedes todavía estén estudiando y estén, digamos, en los 2 últimos semestres de la carrera o de la licenciatura, tienen que tener una carta de la universidad diciendo que el grado esperado, que están completando, por decir algo, el último semestre, y que si lo terminan satisfactoriamente, su grado será aproximadamente en tal fecha. Entonces, bien sea el título o esa carta de su facultad o de su universidad certificando la fecha de grado. El certificado de notas, Cardex o calificaciones, dependiendo del país donde estén, tiene que mostrar materia por materia la nota y tienen que mostrar la escala de calificación, bien sea de 0 a 20, de 0 a 10, de 0 a 5, dependiendo del país, y la nota mínima probatoria. Tienen que presentar su currículum, es decir, una hoja donde muestren cuál es su educación, cuál es su experiencia, los idiomas requeridos, los idiomas que ustedes hablan, y su información personal muy corta, nombre, teléfono con el indicativo del país y correo electrónico. Es un currículo sencillo. Ese currículo debe ir en inglés. El portafolio para programas de arquitectura y diseño, y muy importante en esas aplicaciones, el portafolio no debe pesar más de 40 megas y tiene que mostrar de 3 a 5 proyectos que ustedes hayan desarrollado y mostrar toda la génesis del proyecto, es decir, los bocetos, la investigación y el producto final. Es tal vez una de las cosas que más pesa en la aplicación para los programas de arquitectura y diseño. Y necesitan el certificado de idioma. Aquí debo decirles que todos los documentos que ustedes produzcan deben ser en inglés, o si están aplicando una maestría en italiano, y el resto de los documentos, es decir, el título, el certificado de notas, el certificado del idioma, pueden ir en español, en inglés, en francés, en lo que hayan estudiado. Digamos, de esos 3 idiomas, o 4 con el italiano. Hay documentos opcionales que personalmente creo que les ayudan. La carta de motivación es supremamente importante, y todos los estudiantes a los que les ayudamos han escrito su carta de motivación para decir por qué quieren aplicar a esa maestría o cursar esa maestría, cómo están capacitados por su formación, por su experiencia para cursar esa maestría, y cómo les va a servir la maestría en su proyecto profesional. Es muy importante, a pesar de que sea opcional, es muy importante. También pueden presentar una carta de recomendación de un profesor, idealmente su director de tesis, o alguien que los conozca bien, que pueda decir cosas específicas de ustedes. Y digamos que de los documentos opcionales, yo personalmente considero que la carta de motivación y la carta de recomendación son fundamentales. Ahora, si ustedes tienen un promedio bajito, para las personas que quieran estudiar ingeniería y arquitectura, pueden presentar el GRE, que es un examen estandarizado que mide el nivel de inglés y el nivel de matemáticas, entonces podría ser una opción. Y el contenido programático. Sobre el contenido programático, yo diría que es importante, si ustedes tienen dudas, si tienen el pregrado correcto para la maestría. Es decir, si ustedes quieren estudiar algo de ciencias de computación, pero no tienen
un pregrado en sistemas, pero han visto bastantes materias de sistemas, pueden incluir el contenido programático para que los profesores evalúen si tienen el conocimiento necesario para entrar a la maestría. El examen de inglés, los más recomendados son TOEFL y IELTS, básicamente porque después para sacar la visa, ustedes van a necesitar también presentar el examen de inglés, y esos son los dos exámenes que acepta la embajada o aceptan las embajadas. También, digamos, TOEFL de 78 es un B2 o un IELTS, idealmente el académico, un IELTS de 6. El TOEIC es un examen cuyos resultados se demoran muy poco, entonces a veces cuando ya están llegando a la fecha límite de presentarlo, hay gente que toma el TOEIC para demostrar el inglés y después tienen que tomar TOEFL o IELTS para sacar la visa. Cambridge, Trinity, o si han estudiado el pregrado, el cursado en inglés, también es una forma de certificar el inglés. Nuevamente, el conocimiento de italiano es solo requerido para los programas de italiano, entonces no necesitan demostrar italiano para aplicar al Politécnico de Milán. ¿Cuándo son las aplicaciones? En este momento, las aplicaciones para febrero del 2024 están abiertas. Abrieron el 18 de mayo y cierran el 18 de julio, entonces tenemos un poco menos de 2 meses para aplicar. Eso es solo para los programas de ingeniería. Entonces, aquellos ingenieros que estén en la audiencia, si quieren aplicar, podrían empezar en febrero del 2024, aplicando hasta el 18 de julio. Las aplicaciones para septiembre del 2024 van a estar abiertas entre mediados de septiembre y principios de noviembre. Todavía no han publicado las fechas. Y ese es el primer llamado. Y en el segundo llamado es de enero a principios de marzo. En general es 2 o 3 de marzo. 10-15 de enero al 2 o 3 de marzo. Y están abiertas las aplicaciones. Ahora, quiero decir que en teoría no hay diferencia en términos de entrar al Politécnico si aplican en el primer llamado para septiembre o en el segundo llamado. Lo que hemos visto en estos últimos años es que quienes aplicaron a finales de la última convocatoria, o sea, que quienes aplicaron en marzo, tuvieron más dificultad para ingresar que quienes aplicaron en la primera convocatoria. ¿Eso por qué? Porque puede que la candidatura sea buena, que sean buenos candidatos, pero ya no hay espacio. Entonces, mi recomendación para todos sería aplique lo más pronto posible. A ver, pronto, hasta aquí. Ok. Entonces, hablemos de plata. Todos los Masters of Science que presenté aquí, que son maestrías de 2 años dictadas por el Politécnico, cuestan 3.900 euros al año para estudiantes internacionales. Si son estudiantes europeos, el costo de la matrícula son entre 900 y 3.900 euros al año, dependiendo del ingreso familiar. Entonces, aquí solo me voy a referir a los estudiantes no europeos, dado que yo he visto que todos los que se registraron eran de Perú, Ecuador, México, ¿dónde más? Chile y Colombia. Entonces, más que bienvenidos. Esto no aplica para los estudiantes que tengan doble nacionalidad. Para los estudiantes que tengan doble nacionalidad con nacionalidad europea, el costo es entre 900 y 3.900 euros por año. El Politécnico para estudiantes internacionales ofrece diferentes becas al mérito. Hay 3 tipos de beca. Una que es la Silver, que es la exención total de la matrícula, entonces no tendrían que pagar los 3.900 euros al año por los 2 años. La Gold, que les daría exención de matrícula más 5.000 euros por año. Eso les cubre más o menos el alojamiento. Y la Platinum, que les cubre exención de matrícula más 10.000 euros por año. Con los 10.000 euros, ustedes pueden vivir. Como estudiantes, sí, pero pueden vivir. No son tan comunes las Platinum, pero las Gold sí. Yo lo que he visto es que aproximadamente el 30% de los estudiantes consiguen
algún tipo de beca, muchas de ellas las becas al mérito del Politécnico de Milán. Otras becas que ustedes pueden averiguar pueden ser las ofrecidas por el gobierno italiano, que son Investor Talent in Italy y la beca del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, la beca MAESI. Estas dos becas, las ofrecidas por el gobierno italiano, requieren una aplicación por separado. Las del Politécnico no requieren una aplicación por separado. Tienen ustedes que hacer una aplicación muy fuerte para entrar a concursar en las becas al mérito que ofrece el Politécnico. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el rol nuestro? The Grad School está para apoyar a todos los estudiantes internacionales, a todos los estudiantes latinoamericanos, a contestar las preguntas. Antes de la aplicación podemos revisar su currículo, su carta de motivación, su portafolio, ayudarles a contestar todas las preguntas que ustedes tengan sobre la aplicación para que la aplicación vaya sólida y tengan más posibilidades de entrar. Hace un ratico dije, la tasa de aceptación del Politécnico es más o menos 30%. Debo decir que pienso que es un gran logro que entre los estudiantes a los que nosotros hemos apoyado, hemos logrado que haya una tasa de aceptación del 90%, y aquellos estudiantes que no han sido aceptados ha sido en general porque han aplicado muy tarde. Entonces, la asesoría no tiene ningún costo. Nosotros podemos revisar los documentos con mucho gusto y darles toda la orientación. Y una vez aceptados, tenemos asesoría para la preinscripción. La preinscripción es un trámite que tienen que hacer para sacar la visa. Asesoría para la visa. Y tenemos unos grupos de apoyo a través de WhatsApp para que puedan compartir experiencias, para que se puedan resolver dudas muy puntuales, para que se ayuden a conseguir alojamiento, cosas del día a día. Es una comunidad muy dinámica en donde podemos apoyar. Entonces, cualquier cosa que se les ofrezca, con muchísimo gusto. Creo que ya tienen un WhatsApp, a la mayoría les mandamos un WhatsApp recordándoles del webinar. Entonces, gracias por estar aquí, pero ahí pueden hacer cualquier consulta. Y por WhatsApp, por correo, por todo lo que se les ocurra, estamos para ayudarles. Hablamos de la parte académica, pero el Politécnico tiene muchísimos servicios complementarios que les puedan hacer la vida mucho más agradable y que sea una experiencia realmente para que ustedes puedan gozarse esa etapa de su vida. Es muy importante entender que el ir a Milán o el ir a Italia y conocer nuevas culturas es tal vez lo más enriquecedor. Es un rigor académico fuerte, pero es muy enriquecedor. Entonces, hay desde actividades de bienvenida. Hay una semana en septiembre antes de empezar las clases para que ustedes se conozcan, que se den cuenta de todo lo que necesitan hacer y apoyarlos para todo lo que necesitan hacer, registrarse ante la policía, decir que están viviendo allá, sacar una cuenta bancaria, todas las cosas, todas las actividades que tienen que hacer para empezar una vida nueva en Italia. Hay un programa de Buddy Program en donde los estudiantes de segundo año, les asignan un estudiante de segundo año para que los lleve de la mano y les ayude en todo lo que necesitan. Hay residencias universitarias. Debo decir que las residencias universitarias son limitadas. No es lo más fácil conseguir residencia universitaria y en general están limitadas para aquellos estudiantes que tienen beca. Hay posibilidades de programas de doble titulación y de intercambio, y hay muchos clubes de estudiantes, clubes de afinidad, clubes profesionales donde pueden participar. Hay cursos de idiomas, no solo de italiano, pero si quieren aprender otro idioma, pueden aprenderlo dentro del Politécnico, y hay muchos descuentos en transporte, en museos, en cine, teatros y actividades culturales. Ahí sé que sería mi grupo favorito, un grupo que hace viajes de bajo costo para que ustedes puedan conocer no solo Italia, que es bellísimo, sino toda Europa. Ok, en tema de empleo. El programa de Career Service del Politécnico de Milán es un programa supremamente activo. Tiene
realmente todo apoyo permanente. Tienen, como dije antes, el Politécnico surgió para apoyar a toda la industrialización italiana, entonces tienen muchos vínculos con compañías italianas y multinacionales. Y pensemos un poquito que, por ejemplo, Ferrari es una pyme italiana, ¿sí? Son compañías de ese nivel a las que ustedes van a estar expuestos. Hay ferias de empleo, hay talleres para hacer el currículo, para hacer una carta de presentación, para practicar entrevistas, entonces los apoyan muchísimo en el tema de consecución de empleo. Hay pasantías y hay oportunidades laborales y debo decir, nosotros llevamos como unos 15, 18 años trabajando con el Politécnico. La mayoría de la gente que se ha querido quedar después de hacer su maestría se ha podido quedar, ha conseguido empleo. Más o menos el 82% de los estudiantes internacionales logran un empleo dentro del año siguiente al grado y el 51% quieren o han logrado permanecer en Italia para continuar su vida laboral. Entonces es un indicador muy bueno. Siendo internacionales, yo les recomendaría que aprendieran italiano. La forma más fácil de insertarse en el mercado laboral italiano. Bien. El Politécnico ha desarrollado este acelerador de startups, en donde apoya proyectos desarrollados en el Politécnico de innovación, intercambio de experiencias. Es una plataforma para realmente hacer networking y conocer todo el ecosistema, digamos, de la industria italiana y europea. Tiene, por la misma naturaleza, vínculos con multinacionales, compañías italianas y otras instituciones que los pueden apoyar. Entonces, aquí están mis datos de contacto. Mi nombre es María Cecilia Pineda, ahí está mi email, el teléfono, el WhatsApp, entonces les puedo ayudar y quisiera mirar las preguntas que surgieron. Entonces, Masters en Ingeniería, sí, hay 33 Masters en Ingeniería. Y depende de cuál sea la carrera que hayas estudiado, hay algunas maestrías, hay algunas opciones que te pueden interesar. Nuevamente, no se requiere saber italiano para las maestrías, para casi ninguna maestría. La mayoría son en inglés, pero sí, idealmente, aprender italiano para tener una mejor experiencia. ¿Qué presupuesto debo tener para manutención? Entonces, para manutención, digamos que el costo de la matrícula son 3.900 euros al año. Yo presupuestaría entre 750 y 1.000 euros al mes para manutención. O sea, eso incluye alojamiento, comidas, una salida de vez en cuando. No es un estilo de vida lujoso, pero les permite mantenerse en Milán y en los alrededores. Cabe decir que vivir en Milán es mucho más costoso que vivir como en Piacenza o en Lecco, que son ciudades intermedias que no son tan costosas. Aquí tengo una pregunta de convalidaciones. Entonces, si hago una maestría en Italia, ¿puedo ejercerla en cualquier región de Europa o es necesaria una convalidación? Digamos que el sistema europeo, la mayoría del sistema europeo está armonizado por la Declaración de Bolonia, y eso implica que una maestría, un Master of Science, es homologable en cualquier país de Europa y es un Master of Science que tiene una validez internacional. Entonces, no solo se puede, digamos, es reconocida en Europa, sino también en todos nuestros países. A diferencia de los Masters especializantes, que son más cortos, son de 1 año o 16 meses. Esos son unas maestrías que se convalidan en nuestros países como especializaciones, no como maestrías. Digamos que no es que sean malas las maestrías, los másteres especializantes,
pero sí tienen que tener en cuenta que el mercado laboral, sobre todo en Europa, no se los va a reconocer como maestrías, se los va a reconocer más como especializaciones. A ver, tengo una pregunta. ¿Se puede hacer la postulación con un grado de bachiller? Creo que esa pregunta, Renzo, si estás por ahí, creo que esa pregunta es de Perú. Y por favor, corríjanme todos los peruanos que están aquí. Entiendo que el pregrado, el undergrad, puede ser bachillerato o título. En Perú, el bachillerato es que han hecho todo el pregrado y han optado por no tener una tesis. Si están titulados, entonces ya tienen tesis. Sí, la pregunta de Renzo, ¿es de Perú? Sí, sí se puede postular como bachiller. En Colombia, el bachillerato es el colegio. Entonces, si Renzo es de Colombia, no puede postular como bachiller. Si es de Perú, sí puede postular como bachiller. Espero que eso haya sido claro, y si no es, pues aquí estoy viendo todas las preguntas y las estoy contestando, entonces avísame. Aquí tenemos otra pregunta. En Italia se puede revalidar materias de una tecnología universitaria. Para entrar al Politécnico de Milán, a nivel de maestría, ustedes necesitan mostrar 15 años de educación. Entonces, en Colombia, por decir algo, son 11 de colegio y 4 o 5 de universidad. Entonces, ahí pueden entrar a las maestrías. Si la tecnológica es de 3 años, como es el caso de algunos países latinoamericanos, no tendrías el número de años de estudio necesarios para entrar a una maestría. Tengo aquí varias preguntas de becas, entonces voy a volver. Las becas que ofrece el Politécnico son únicamente para estudiantes internacionales que van al Politécnico de Milán. Las becas de Investor Talent in Italy y MAESI son generales para diferentes universidades. Tienen sus requisitos, algunas solo patrocinan maestrías de 2 años, otras son más abiertas, pero esas que mencioné del gobierno italiano no son exclusivas para el Politécnico. Aquí hay una pregunta del DSU. El DSU es Diritto al Estudio y es una ayuda económica que dan a estudiantes, que el gobierno de Lombardía da a estudiantes, dependiendo del ingreso académico. Y dependiendo del ingreso, perdón, del ingreso familiar. Dependiendo del ingreso familiar, les pueden ayudar a pagar la matrícula y les pueden dar unos bonos para manutención. En general, lo que yo he visto en los grupos de WhatsApp son más o menos 5 euros, 4 euros diarios para comida. Entonces, el DSU tiene sus fechas de aplicación específicas, tienen que postularse y mostrar el ingreso familiar, tanto, digamos, ingreso de papá, mamá y hermanos que vivan en su casa, y las propiedades. Entonces, es un poco complicada la aplicación. No soy experta en el DSU. No soy la más experta, pero en la página del Politécnico pueden ver alguna explicación. Entonces aquí tengo preguntas. Para diseño podrían repetir las fechas para postular y comienzo de clases en Italia. Entonces voy a devolverme un poquito. Aquí está. Entonces, para diseño y arquitectura pueden empezar en septiembre del 2024 y las aplicaciones empiezan en en septiembre, a mediados de septiembre, cierran en noviembre, vuelven a abrir a mediados de enero, mediados de enero, y cierran a principios de marzo. Hay una cosa que no les dije, que se me pasó, es que para aplicar
tienen que presentar todos los documentos. Si ya tienen el certificado de inglés, buenísimo, lo suben. Si no, tienen un tiempo más para presentar el certificado de inglés. En el caso de las aplicaciones de ingeniería, para empezar en febrero del 2024, pueden aplicar entre el 18 de mayo y el 18 de julio, y la fecha última para presentar el examen de inglés es el 2 de noviembre. Entonces ahí tienen un tiempito para aplicar. Y una pregunta, soy de arquitectura, pero quiero hacer una maestría en diseño. Digamos que eventualmente sí se puede hacer una maestría en diseño, pero depende del tipo de maestría. Me voy a devolver a las maestrías en diseño. Digamos, un arquitecto podría eventualmente postularse para Interior and Spatial Design, o sea, esa podría ser compatible con arquitectura. Sería la más compatible con arquitectura. Un ingeniero podría postularse a Design and Engineering. Aquí creo que me anticipé a esta pregunta. ¿Hasta qué fecha se puede subir el examen de inglés para la segunda fecha y entrar en febrero del 2024? Entonces, aplican entre el 18 de mayo y el 18 de julio para entrar en febrero del 2024. Y el certificado de inglés lo tienen que presentar hasta el 2 de mayo, 2 de noviembre. A ver, más preguntas. Entonces, aquí me encantan las de las becas. Entonces, sí se puede postular a diferentes becas a la vez, sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que no les dan, o sea, tienen que elegir si se ganan todas las becas, tienen que elegir las becas. No pueden tener Investor Town, la beca del Politécnico. Ahora, digamos que hay programas de becas como CONACYT en México, Colfuturo en Colombia, a las que pueden aplicar. Y en teoría, yo sé que el Politécnico no ve de forma favorable que tengan las dos becas, CONACYT o Colfuturo, y becas del Politécnico. En teoría, digamos, ustedes deberían informar si tienen una beca de CONACYT o de Colfuturo para no ser acreedores a las otras becas. En el caso específicamente de Colombia, nosotros hemos hecho el caso de que Colfuturo es un crédito beca y ahí hay una zona gris, pero tienen que entender que son recursos limitados y el tener, digamos, una duplicidad de beca le está quitando la posibilidad a otra persona de tener apoyo en el Politécnico. Entonces, es algo que tienen que pensar. Entonces, aquí otra pregunta de becas. Las becas del Politécnico se dan desde el primer semestre. ¿Cómo es el criterio de asignación? Entonces, sí, si se dan desde el primer semestre, son renovables para el segundo semestre, sujeto a que ustedes cumplan con un requisito mínimo de créditos. En la medida en que vayan estudiando, cumpliendo con sus asignaturas, les renuevan la beca. ¿Cómo las asignan? Una vez que ustedes son aceptados, les mandan, pues les sale una notificación en la página, y una vez sale esa notificación en la página, ustedes pueden aceptar o declinar la oferta. Ustedes aceptan la oferta y entre los que han aceptado la oferta, rankean de acuerdo con los méritos académicos a las personas, y a las personas que estén mejor ubicadas en el ranking les dan la beca. El número de becas varía de un año a otro y de una facultad a otra. Entonces, no es algo que yo les pueda decir, miren, en Management Engineering dan tantas becas. No, eso no lo sé. Lo máximo que les puedo decir es que en mi experiencia tenemos más o menos el 30% de los estudiantes van becados.
Hay una pregunta. Si los Masters en Diseño son Masters of Arts o Masters of Science. Todos los programas del Politécnico de Milán son Masters of Science, pero Masters of Science se refiere por la Declaración de Bolonia a una estructura fija que tiene un cierto número de créditos, que tiene una tesis al final. Y esos son los Masters of Science a nivel europeo. Entonces no son Masters of Arts a pesar de que son en diseño. En otros países como Estados Unidos, el Master of Science es mucho más numérico que el Master of Arts. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a ver programas de economía, en Estados Unidos hay unos que son Masters of Science, que son mucho más matemáticos, y Masters of Art es más humanístico o social, por decir eso, por decir algo. Que la pregunta, que la respuesta haya aclarado las dudas. Ok, si estoy en un proceso de beca por aparte, no sé, Alejandro, de dónde nos acompañas, ¿todo el proceso para presentarme al Politécnico de Milán sería igual? Sí. O sea, necesitas los mismos documentos, diploma, nota, certificado de inglés, portafolio, si es el caso, ingeniería o diseño, carta de motivación, carta de recomendación, es igual. Son las mismas fechas y todo. Lo único es que si tienes una beca aparte, puedes presentarte a la visa ya con esa financiación. Aquí hay una pregunta que creo que a muchos les interesa. Los estudiantes latinoamericanos podemos trabajar en nuestra profesión en Milano mientras estudiamos o necesitamos convalidar nuestro bachiller, título universitario. Entonces, la visa de estudiante les permite a ustedes trabajar hasta 20 horas a la semana. En general, trabajan en cosas de estudiantes, en restaurantes y todo eso. Pueden trabajar en el Politécnico hasta 150 horas en labores administrativas. Hay profesiones que requieren un título para, por ejemplo, firmar planos, ¿sí? Un arquitecto tiene que estar convalidado en Italia y pasar un examen para poder firmar los planos, lo mismo un ingeniero civil. Sé que hay algunas personas, por ejemplo, que en temas de tecnología pueden trabajar sin tener convalidado el título, pero es cuestión de pues aplicar a los trabajos y ver si necesitan la convalidación o no. Entonces, actualmente hay maestrías en arquitectura totalmente en italiano. No, yo diría que no hay maestrías en arquitectura totalmente en italiano. Y otra pregunta de becas. Para la aplicación a las becas, con solo empezar el proceso ya se está participando en ella. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, sí, estás en lo correcto. Para las becas del Politécnico de Milán, tienes que aplicar y automáticamente, si te aceptan, te consideran para las becas. Y para las becas del gobierno italiano, tienes que hacer una aplicación aparte de la del Politécnico. Entonces, Jason nos está preguntando, ¿cuál sería el presupuesto estimado para manutención y matrícula por 2 años? Entonces, más o menos son 10.000 euros al año para manutención, más o menos 4.000 de matrícula, son 14.000 euros al año, serían 28.000 euros para manutención por los 2 años. Entonces, para la postulación, el título debe estar traducido al inglés o al italiano. No, para la postulación, los únicos documentos que deben ir en inglés son el currículo o CV, hoja de vida, en Colombia. Nadie más conoce la hoja de vida. Si yo les digo a alguien de otro país hoja de vida, me abren los ojos. Entonces, currículo o hoja de vida debe estar en inglés.
carta de motivación debe estar en inglés. Los otros documentos pueden estar en español, que es la mayoría de nosotros pueden estar en español, en inglés, en italiano o en francés. Para nuestros efectos, digamos en español está bien, todo, digamos, carta de recomendación, notas, diploma, todo eso puede ir en el idioma original. Sí, las maestrías en diseño y en arquitectura empiezan una vez al año en septiembre. Las de ingeniería tienen 2 ingresos, tienen en septiembre de cada año y en febrero de cada año. Entonces, ¿qué convocatoria recomienda para postularse para arquitectura? A ver, miremos las fechas. Entonces, para que arquitectura tener postularse para septiembre. Entonces, yo diría que es mejor postularse en la convocatoria entre septiembre y noviembre. Y si se van a postular para arquitectura o diseño en la segunda convocatoria de septiembre, es decir, de enero a marzo, hacerlo lo más pronto posible. Nos preguntan para Colombia, también ayudan a guiarnos en la aplicación de crédito o beca ofrecida por Colfuturo. Debo decir que Colfuturo, de las becas que dio este año, dio 70 becas para el Politécnico. Entonces es muy fuerte si les damos una asesoría y podemos planear de pronto una sesión con la persona de Colfuturo para ver si explica cómo es todo el tema de la aplicación al crédito beca. El Politécnico no tiene convenio con Colfuturo, pero es a una de las universidades que tradicionalmente le da más becas. Entonces es una buena opción y si tienen Colfuturo, no tienen que tener recursos propios para irse al Politécnico. Si tengo una maestría, me da más oportunidades de pasar el proceso de admisión. Estos estudios son importantes para una aplicación. Digamos que sirven porque hacen del candidato un candidato más sólido, pero no es, la diferencia no es significativa. A menos de que el promedio del pregrado sea muy bajito y el promedio de la maestría sea alto, que puedan compensar el tema académico. De esa forma, yo diría que sí tendría impacto. Es un caso particular. Para la beca del promedio debería ser sobre 13.5. Me imagino que eso es Perú. Idealmente, entre mayor sea el promedio, es mejor. Para Perú, un buen indicador es que sean del tercio superior. En Colombia yo diría que más de 4.2 sobre 5. En México, más o menos como 90 sobre 100. Entonces depende de cada sistema, pero también tiene que considerar que el Politécnico lleva varios años trabajando con estudiantes latinoamericanos y conoce, digamos, las diferentes universidades y los diferentes sistemas de calificación de las universidades. Sé de Colombia, no sé de los otros países, pero por ejemplo hay universidades aquí, yo diría que la UIS y la Universidad Nacional de Colombia tienen un sistema de calificación muy fuerte comparado con otras universidades, entonces ahí hay un poquito de juego, pero en general pues es tener el mejor promedio posible. Entonces, temas de certificados, entonces los certificados y demás documentos no deben ser traducidos ni apostillados en este momento. Para la preinscripción y la declaración de valor y la visa, sí, seguramente los van a tener que traducir y apostillar. Entonces, aquí el máster de Heritage BIM está incluido en los programas. Esa maestría es del
Politécnico de Milán School of Management, es como la escuela de negocios del Politécnico de Milán. Te podemos ayudar a aplicar para esa maestría. El costo es mayor, pero pues si quieres me escribes, nos reunimos, te doy una cita y con mucho gusto te ayudamos también en la aplicación. Invest Your Talent es solamente para pregrado. No, yo diría que Invest Your Talent es para maestrías de 2 años únicamente. No creo que sea para pregrado. Entonces, puedo aplicar desde Ecuador, a pesar de que próximamente obtendré una carta de soyorno para poder entrar en febrero y no tener que esperar hasta septiembre. Sí, yo diría que si tienen la carta de soyorno, no hay problema. Ten en cuenta que las maestrías en ingeniería empiezan en febrero, arquitectura y diseño empiezan en septiembre. Entonces, si es arquitectura o diseño, tienes que esperar hasta septiembre. Si es ingeniería, podrías aplicar antes del 18 de julio para iniciar en febrero. ¿En qué formato se debe entregar el portafolio? Hasta donde yo sé, tiene que ser un PDF. Creo que puede tener links, pero debe ser un PDF. Entonces, al realizar la aplicación al Politécnico, ¿se aplica automáticamente para las becas al mérito? Sí, se aplica automáticamente para las becas al mérito. Aquí estoy viendo muchos promedios, yo el 14.2 en Perú y fue tercio superior. Sí, destaquen eso en su carta de motivación diciendo, y en su currículo diciendo que fueron tercio superior. Eso ayuda, no garantiza las becas. Nosotros como Grad School los podemos apoyar en revisar los documentos, pero no tenemos ninguna injerencia en si los aceptan o no. O sea, es ayudarles a fortalecer la aplicación, pero pues nosotros no determinamos ni admisión ni becas. Entonces, aquí estoy viendo, fui tercio superior y obtuve 14.2. Está bien, está bien. Yo diría que está bien para aplicar. Y pues la posibilidad de becas realmente depende de todos los estudiantes que se presenten. Ok, aquí, si me postulo para la convocatoria de febrero del 2024, pero no me es posible ir por cualquier motivo, se me guarda el cupo en el Politécnico de Milán. Entonces, el año académico del Politécnico de Milán empieza en septiembre y termina en junio. Entonces, si son postulantes para ingeniería, pueden aplazar su ingreso si aplican para septiembre, pueden aplazar su ingreso para febrero. Y es realmente automático, no hay problema, es aceptar el cupo, pagar el admin fee, que son como 170 euros, y mandar un correo diciendo, quiero aplazar mi cupo. Y es automático. Si aplican para arquitectura o diseño, no pueden aplazar el cupo, el ingreso, porque arquitectura y diseño solo empiezan una vez al año. Ahora, el aplazamiento puede darse dentro del año académico. Entonces puede aplazarse de septiembre a febrero para los programas de ingeniería, pero no se puede aplazar de febrero a septiembre de ese año porque ya es otro año académico y tienen que volver a aplicar. Ahora, en la mayoría de los casos que he visto, aplican con los mismos documentos y si les han dado admisión para febrero de un año, en general les dan admisión para septiembre de ese año. ¿Cuándo se publican los resultados de admisión? Esta es una buena pregunta para el Politécnico.
En general, digamos que van evaluando las aplicaciones a medida que van llegando. Entonces, si empiezan a postularse en septiembre, yo he visto que para algunos casos responden a principios de noviembre. Digamos, las aplicaciones para septiembre del 2023, o sea, este septiembre, lo que dice el Politécnico es que da respuesta entre noviembre y mayo de cada año. Entonces hay gente, bueno, ya creo que no hay tanta gente esperando resultados, pero digamos que ya están la mayoría de los resultados, entonces más o menos como, septiembre, como 4 o 5 meses antes de inicio de clases. Para la convocatoria de febrero, más o menos octubre y noviembre del año anterior estarán dando respuestas. Ok, la fecha del 2 de noviembre para presentar el certificado de inglés es para ser considerado para las becas. Digamos que técnicamente pueden enviar el certificado de inglés un poco más tarde, pero ya no estarían aplicando para las becas. A ver, aquí se me movió esto. ¿Hay límite de edad para aplicar a las maestrías? No hay límite de edad para aplicar a las maestrías. Las becas ofrecidas por el gobierno italiano sí tienen límite de edad, una para 26 años y la otra para 29. A ver. Es que se me enloqueció el computador. Ya no sé en qué pregunta voy. Estas ya las contesté. Entonces, las convocatorias para ingeniería son para febrero y para septiembre. Para arquitectura y diseño son para septiembre únicamente. Sí, para los másteres en diseño, para empezar, en septiembre del 2023 ya está cerrada la convocatoria, cerró en marzo de este año. Entonces, tocaría esperar hasta septiembre del 2024. Entonces, es posible trabajar mientras estudia una maestría. Sí es posible trabajar. La visa de estudiante les permite trabajar 20 horas a la semana. En el tema de alojamiento, nosotros tenemos grupos de WhatsApp donde se conocen todos los estudiantes que están aceptados y en general se relacionan y buscan gente de la misma carrera, del mismo país o algo así para conseguir un apartamento. En términos de conseguir apartamento, Milán pues no es fácil conseguir el apartamento, pero por favor no vayan a mandar dinero para separar un apartamento sin ir a verlo y sin que sea real, o sea, sin que alguien vaya, lo visite y sepa que existe, porque como en todos los países hay gente de mala fe que les puede robar el dinero y yo lo he visto con estudiantes que mandan, es que yo mandé el depósito para separar esta habitación y llegué y no había nada. Eso sucede en nuestros países, en Italia, en todas partes del mundo. Entonces, Natalia, ya tenemos todos nuestros documentos completos. Incluyendo el ensayo y la carta de recomendación, un promedio por encima de 4, me imagino que es de Colombia. ¿Cómo podemos hacer que nuestra aplicación sea más competitiva?
Depende de la maestría, digamos, la carta de motivación puede ser muy importante. Yo diría que el GRE los hace más competitivos. Ahora, si quieren, con mucho gusto, ustedes nos mandan los documentos de aplicación, llámese ensayo, carta de recomendación, todo, nosotros se los miramos, si vemos que pueden fortalecer la aplicación de alguna forma, nosotros les decimos, y nuevamente eso no tiene ningún costo. Entonces, Natalia, si quieres enviarnos los documentos, con mucho gusto. No necesitan traducir notas ni diploma en este momento. Entonces, María Camila quiere estudiar una maestría en ingeniería estructural. ¿Cuál sería la más indicada para esta rama? Hay una rama dentro de la maestría de ingeniería civil que es estructuras. Entonces, yo diría que esa es la más indicada. El título universitario y las notas no deben estar traducidas para aplicar. Está agotando el tiempo, estoy tratando de contestar todas las preguntas. Entonces aquí hay una pregunta. Para aplicar a las becas del gobierno italiano, primero es necesario contar con la aceptación de mi postulación. No estoy segura, creo. Para Invest Your Talent yo diría que no. Para Maesi yo diría que sí, pero tómenlo con un poquito, o sea, revisen porque no estoy segura de esa respuesta y no quiero guiarlos mal. Entonces, Valentina, creo que ya estás admitida. Para la visa existe un monto mínimo de solvencia que se debe presentar. Sí, el monto mínimo depende de si ustedes van a hacer un Master of Science o un máster especializado, depende del tipo de estudio que vayan a hacer. Eso está determinado por el gobierno italiano. Creo que lo máximo que tienen que demostrar son 11.000 euros, más o menos, más la matrícula, que serían como 4.000 euros, más fondos para el pasaje de regreso. Entonces me están preguntando que en qué fecha se conocen los ganadores de las becas otorgadas por Polimi. Para la convocatoria de septiembre se conocen en junio. Aquí, la pregunta del portafolio. Por el portafolio ponemos más trabajos académicos o laborales. Yo diría que sean trabajos de ustedes, si pueden ser académicos o laborales, algo que esté relacionado con la maestría en arquitectura o diseño que ustedes quieren cursar. Si es un proyecto en grupo, decir exactamente cuál fue su rol. Aquí. ¿Se puede postular a más de una maestría? Sí, se puede postular hasta 2 maestrías. Tienen que indicar cuál es la preferida. En algunos casos, evalúan primero la primera opción y si no son aceptados en la primera opción, evalúan la segunda. Cuando si han aplicado a 2 maestrías, tienen que esperar a que les respondan de las 2 maestrías para tomar una decisión. Entonces, el proceso de asesoría es muy sencillo. Nos escriben un email, ya lo voy a poner aquí mi correo. Es mcpineda@thegradschool.
Ahí está el celular del Politécnico. También nos pueden escribir por el celular en el que les enviamos el mensaje de recorderis para este webinar. Ya estamos pasados del tiempo, me disculpo, que estamos un poquito tarde. Entonces, la carta de recomendación puede ser en español, en inglés o en francés. No es que dé más peso por el idioma en que esté escrito, da más peso entre más personal sea, entre que diga cómo conocen al estudiante, ¿sí? Bueno, fui su director de tesis y Paula presentó un proyecto en esto y esto y esto, donde se desarrolló tal cosa, se destacó entre sus compañeros por tales y tales motivos. Algo que sea específico, no es una certificación de conozco a Paula y fui su profesor en tal materia, en tal semestre. Esa es una certificación. Una carta de recomendación dice cosas específicas de ustedes, no puede ser un cheque en blanco. Yo diría que la carta de recomendación es preferible que sea de un profesor si están trabajando en algo relacionado con la maestría y no tienen forma de conseguir una carta de un profesor. Puede ser de la empresa o el dueño de la misma si está relacionado, los conoce y ha trabajado en el día a día con ustedes. Entonces, aquí hay varias preguntas sobre el límite de edad. Para aplicar al Politécnico no hay límite de edad. Para las becas de Maesi y Invest Your Talent, sí hay límite de edad. Son, creo que una 26 años, la otra 29 años. Para las becas del Politécnico no hay límite de edad. Aquí preguntan, ¿es difícil conseguir alojamiento ya que somos extranjeros? El conseguir alojamiento no es fácil, pero logran. Todos los estudiantes lo logran. Entonces aquí, en caso de no ser parte del tercio superior, eso me imagino que es de Perú, ¿aún podría aplicar? Sí, puedes aplicar. Si no eres tercio superior, puedes aplicar. El proceso es competitivo, depende de las notas que tengas, pero también si hay algún atenuante para que no hayas tenido la excelencia académica, puedes explicarlo en la carta de motivación o puedes presentar el GRE desde arquitectura o ingeniería. Si necesitan ustedes ayuda en el tema de inglés, nosotros tenemos cursos como The Grad School tiene cursos de preparación para IELTS y TOEFL, por si se les ofrece. Y entonces eso puede ser. Pero no, yo he visto promedios que no son tan brillantes y los han aceptado en el Politécnico. Entonces no habría problema. O sea, es cuestión de aplicar. Ya el no lo tienen ganado. Entonces, si quieren entrar a una universidad, apliquen. Puede que les digan que no, sí, es cierto, pero puede que les digan que sí y entran y tienen una experiencia maravillosa. Entonces, aquí tengo una pregunta. ¿Cuál sería una maestría para dirección de obra en edificaciones? Yo diría que la de puede ser Building Architecture o Management of Built Environments. Si es posible, como comenté, tenemos Career Service, un Career Service muy importante. Entonces es posible conseguir ofertas de trabajo haciendo la maestría en el Politécnico. Entonces, ¿se puede aplicar con la misma carta de recomendación con la que me postulé en la primera vez? Pues yo diría, en la que no fue admitida, entonces yo diría que sí, pero es tratar de fortalecer la aplicación. Aplicar apenas abren la convocatoria
y ver cuáles son los elementos que uno puede modificar y mejorarlos. Bueno, creo que llegué al final de las preguntas. Muchísimas gracias por su atención a todos. Si tienen dudas, ahí está mi correo, el celular, estamos para ayudarles. Cuenten con nosotros, la asesoría es totalmente gratuita. Entonces los podemos apoyar en todo lo que se les ofrece. Bueno, entonces que estén bien y espero sus aplicaciones, que nos cuenten, que nos envíen documentos y los podemos apoyar. Que estén bien. Chao.